Pues muy buenos días desde el paraíso, otra vez, no digo esta vez de Laredo Ulín porque seguimos en ese díptico que hemos hecho fronterizo. Ayer estuvimos en el Monte San Marcial y hoy estamos aquí delante de las fortificaciones de Hondarribía, una villa marinera, una villa pescadora, un municipio que tiene multitud de vínculos con Laredo y a la que nos hemos querido acercar pues para ponerlos en valor y porque además pues nos puede inspirar para determinadas iniciativas que se puedan llevar a cabo. Bueno, ese va a ser un poco el plato fuerte de hoy, que va a tener pequeñas sorpresas. No teníamos invitada a la lluvia, pero como no debe estar en nuestras manos, pues ha decidido empezar a llover mientras hemos empezado el programa. Hoy, que es un programa eminentemente callejero, pero que tenemos algún invitado al final del recorrido y os invitamos encarecidamente a que nos sigáis, pues vamos a ver si el tiempo nos permite hacer una emisión lo más correcta posible. Como siempre, vamos a arrancar presentando los argumentos de la jornada y en este caso empezamos por el tiempo, que allí ahora mismo no sé lo que se estará haciendo. Hoy daban cielos nubosos, cielos cubiertos, no descartaban la posibilidad de chubascos. Aquí ya veis que este sirimiri pues que ha empezado a caer y puede ser que sea un poco la tónica. Temperaturas 19-25, o sea, un día bastante agradable en lo climatológico, y lo que os digo siempre, un día en el que se pueden hacer multitud de cosas, todas las que se pueden hacer cuando no llueve, salvo lo de tostarse al sol. Lo demás, pues fijaros, hoy en Hondarribía además va a ser una piedra de toque de cómo un municipio se prepara turísticamente y puede funcionar con tranquilidad. Vamos un poco con el recuento de esos datos que os aporto todos los días. Hoy, sorprendentemente, nos han robado 3 minutos. Uno, en el amanecer, ha amanecido a las 7:03 de la mañana, ya hemos pasado esa barrera psicológica de las 7 de la mañana, y sin embargo nos ha robado 2 en la puesta del sol, porque hoy será a las 21:36, ayer había sido a las 21:38. En cuanto a las mareas, vamos a tener la primera bajamar a las 10:46 y la segunda a las 23:19. Y en cuanto a las pleamares, la primera ha sido a las 5 menos cuarto de esta madrugada y la siguiente será a las 5:05 de la tarde. La temperatura del agua, la temperatura del agua 22 grados, ya os decimos que es una temperatura anormalmente cálida para estos tiempos y estas latitudes, y se traduce en que ya se ha detectado esa presencia de las carabelas portuguesas, con lo cual, pues lo que decimos siempre, precaución, aunque hoy, con el día que está, creo que solo unos cuantos valientes van a atreverse a darse el baño. Repaso por la subasta. Fijaros, una de las similitudes. Hoy aquí estamos en uno de los puertos con la flota bonitera más importante del Cantábrico, Hondarribía. Bueno, pues en el de Laredo. Hoy hemos tenido una subasta a las 9 de la mañana de 32.000 kilos del San Fermín Berría y otros 1.600 kilos que aporta la Aitana del Mar, que ya participó en la descarga de ayer de 40.000 kilos entre esa embarcación y el Nuestro Padre Tonino. Con lo cual, seguimos en plena marcha con la costera del Bonito. Y bueno, pues vamos a desear que sigan esas buenas capturas. En cuanto a los precios, pues no está siendo una noticia tan halagüeña, porque pues se desploman con respecto a lo que había sido incluso la campaña del año pasado, en el que es cierto que escasearon un poco más las capturas. Bueno, breve repaso a las noticias de actualidad, porque luego ya os digo que me quiero meter de lleno un poco en explicaros el por qué hemos elegido esta localidad. Ayer tomaron posesión 5 nuevos agentes de la policía local, con lo cual ya la plantilla, que pasa a tener un número de 25 agentes, y solventa ya casi de manera definitiva esas apreturas que ha tenido en los últimos ejercicios, porque coincidió, como en otras muchas áreas municipales, la jubilación de distintos agentes. Alguno todavía está a punto también de dejar ya su puesto. Para el 2024 se prevé que salgan otras 2 nuevas plazas de policía local, y la plantilla actual, pues lo que decimos, tendría 25, pues pasaría a tener 27. Estos 5 agentes que ayer han tomado posesión van a estar un año en prácticas, porque tienen que culminar toda su formación en la Academia de Policía Local, y a partir de que superen esos exámenes y demás, pues ya ejercerán ya con pleno derecho su puesto como agentes de la policía local. En la miscelánea esta que os hacemos también de noticias, pues fijaros, ayer
no teníamos el día allí en San Marcial para contaros un montón de eventos, pero había que reseñar ese cuarto puesto en el Campeonato de España de Vóley Playa de las integrantes del equipo infantil que habían ido a Lorca, con las que estuvimos antes de que acudieran, y bueno, que han hecho un campeonato espectacular. Y al final, en semifinales cayeron con una de las favoritas, no sin prestar una dura batalla, pudieron pasar tranquilamente, y en esa lucha por las medallas, pues también al final se debieron de conformar con la medalla de chocolate, pero en una competición fantástica. Las veíamos crecidas cuando hicieron ese encuentro entre las seleccionadas cántabras y las del País Vasco, y fijaros que algo tenían ellas porque han hecho una competición espectacular. Nuestra enhorabuena a todas ellas, y también la enhorabuena a Cristina Pérez, que recientemente recibió en San Sebastián, lo hizo su madre, Ana Revuelta, el premio a la Jockey Revelación. Y bueno, con estos datos y viendo que la lluvia no se está aportando, nosotros nos vamos a mover de aquí, y ahora sí, me vais a permitir que os explique el porqué de esta elección, y os voy a invitar a que me acompañéis a este delicioso paseo en el que, bueno, vamos a poner de manifiesto una serie de similitudes, de vínculos estrechos entre Laredo y esta bella localidad de Hondarribía. Bueno, los sellos, los vínculos que arrancan desde lo más recóndito de la historia. Ambos municipios, por ejemplo, en sus sellos históricos han tenido la figura de la ballena. Fijaros, eran poblaciones dedicadas desde siempre a la pesca, y ese cetáceo, que era emblemático en las costas pues muchos siglos atrás, aparece reflejado, ya lo sabéis, también en nuestro sello más primitivo, una antigua ballena, pues también comparte esa coincidencia con la villa de Hondarribía. ¿Qué más similitudes tenemos? Bueno, pues la figura de Alfonso VIII es un monarca que concede los fueros a ambas poblaciones casi a la par. En el caso de Laredo fue en 1200, y 3 añitos después fue en el caso de Hondarribía, con el añadido en el caso de Hondarribía, que acababa de ser integrado en lo que iba a ser posteriormente la Corona de Castilla, porque Hondarribía siempre ha sido una plaza que ha tenido unos vínculos estrechos con el reino de Navarra, el entonces poderoso reino de Navarra, para el que esta villa suponía su única salida al mar, y por lo tanto era un lugar estratégico, y esto es lo que explica sus fortificaciones, unas fortificaciones que nos van a llevar al mayor de los vínculos que establecemos entre Laredo y Hondarribía en la parte histórica, y tendría que ver con la figura del emperador Carlos V. El emperador Carlos V, que no es el que inicia la fortificación, porque esta ya data de la época de la Edad Media, pero sí es quien hace, digamos, la operación más importante de refuerzo de todos estos baluartes, y en reconocimiento a esa labor que él asume en persona, el parador Carlos V, que es una de las paradas obligadas que vamos a hacer en este recorrido, pues adquiere ese nombre, ¿no? Era un antiguo castillo que ya está datado en el siglo X, y que pues el pueblo de Hondarribía pues le dedica a su memoria. Fijaros, vamos a entrar por uno de los accesos principales a esta villa pesquera. En este caso estamos atravesando la puerta de San Nicolás, una puerta de San Nicolás que tiene dos réplicas, digamos. Esta es la del recinto amurallado exterior más moderno, por así decir, y ahora vamos a acceder a la vieja Puebla por el otro arco de San Nicolás. Es curioso porque se mantiene la nomenclatura en ambas, y van a empezar a aparecer ya elementos en los que yo os quería reparar a lo largo de... ¡Ay, me estoy equivocando! Mira que está marcado. Os quería reparar a lo largo de esta visita. Fijaros en el colorido que vais a ir viendo en todo el entramado de casas, de caseríos de esta parte vieja de Hondarribía, y os va a evocar pues a ese reciente cambio que hemos visto en las históricamente denominadas Casas Amarillas de Laredo, que ahora habrá que cambiarles un poco la denominación, ¿no? Es un elemento que en su día os expliqué, se repite en multitud de municipios pesqueros, y que responde en el fondo a una cuestión de economía, ¿no? Se pintaban
las viviendas de los pescadores con la propia pintura sobrante que se daba a las propias embarcaciones pesqueras. Este colorido, esta variedad cromática se va a repetir, lo vais a ir viendo a lo largo de toda la de todas las edificaciones históricas. Nos vamos a meter, ya digo, en la ciudad propiamente dicha, una ciudad que se erige sobre un promontorio y que tiene su principal peculiaridad en que está protegida también por el propio río Bidasoa en su desembocadura en el mar Cantábrico, y por lo tanto la confiere una inexpugnabilidad que era lo que iban buscando los distintos reyes que pues tuvieron a bien reforzarla. Fijaros, ya nos hemos metido en sus callejuelas. No me digáis que no tiene una similitud a las ruas de nuestra Puebla Vieja. Y fijaros aquí qué curioso que una de las primeras calles que la cruza es la calle Arategui, la calle Carnicerías. Fijaros, ayer os contaba en ese paseo que hicimos por el Monte de San Marcial, que el calificativo, o sea, la denominación, el cambio de las carnicerías viejas a calle San Marcial se debió a la participación del regimiento de Laredo en aquella decisiva batalla librada en San Marcial en la Guerra de la Independencia el 31 de agosto de 1813, a resultas de lo cual la calle Carnicerías Viejas de Laredo adoptó ya para siempre el actual nombre, la actual denominación con la que le conocemos, la calle de San Marcial. Pues para que veáis que esa referencia a los antiguos oficios es algo que se mantenía en casi todas las poblaciones. Y ahora nos estamos acercando a uno de los lugares más singulares de esta parte vieja de Hondarribía, y que curiosamente, bueno, pues aunque tiene un encanto espectacular, es de las zonas más recientes o modernizadas. Es la Plaza Guipúzcoa, un lugar emblemático, un lugar con sus características portaladas que permite que la actividad se mantenga. Bueno, pues eso es una característica, ¿no?, inherente a casi todas las zonas del norte, a las que la climatología pues no las tenía que frenar. Y entonces, fijaros, qué lugar más chulo, en el que se asientan pues desde lugares de hostelería, de restauración, o sea que nos puede sonar. Conviven también lugares muy importantes de artesanía, es otra de las características. Cuando hablamos de la Puebla Vieja, si nos fijamos, pues hay lugares que han logrado ese difícil equilibrio, esa difícil convivencia, la han resuelto de forma favorable, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos una de las plazas emblemáticas de este municipio, que es una gozada disfrutar. Más cosas que os quería contar. Fijaros en los balcones, más allá de que ahora los veis con las pancartas de la trainera local, de la ama Guadalupe Coa, que en el repaso de hoy os explicaremos el por qué ese Virgen de Guadalupe y por qué esa devoción que se le tiene a esta Virgen. Pues fijaros en los balcones con las flores, ¿no? Estos hubieran podido concursar tranquilamente en nuestro certamen de la Puebla Vieja que organiza la Asociación de Amigos del Patrimonio de Laredo. Por eso os decía, sigue también esa variedad cromática en la que os he hecho reparo. Fijaros qué caseríos, qué edificios más bonitos, muchos de ellos restaurados, pero restaurados pues siguiendo un criterio estético que le ha mantenido el encanto, ¿no? Vale, nosotros ahora vamos a acceder por aquí para recuperar esa calle de San Nicolás por la que habíamos irrumpido en esta parte vieja. Fijaros, aquí vuelven a asomar distintos restos de muralla que han sido integrados, han sido reintegrados dentro de esta Puebla. Y bueno, me comentan por vía interna que está habiendo algún problema de conexión. Os digo lo de ayer, finalizada la transmisión, subiremos el capítulo entero a YouTube. Ahí no hay problemas de estos cortes, de estas interrupciones de la conexión, y vais a poder ver el capítulo entero. Os pido disculpas a los que lo estáis viendo en directo si esas dificultades pues impiden seguirlo. En todo caso, claro, teníamos la oportunidad de hacer el programa hoy y no podíamos demorarlo.
Por cierto, un saludo, buenos días a todos los que nos seguís en esta lluviosa mañana, por lo menos aquí en Laredo. Aquí nos aparece un palacio, el Palacio de Giluz, con ese escudo característico. Fijaros qué preciosidad, ¿eh? Y cómo nos evoca nuevamente a nuestro entorno, ¿no? Y ahí al fondo, si no fuera por esta lluvia que ahora difumina un poco el fondo, estaríamos viendo ya la parte de la bahía de la desembocadura que conecta y que divide, que hace de frontera entre pues Hondarribía y Hendaya. Vamos a retomar, como os decía, esta calle de San Nicolás, porque es la que nos va a remontar precisamente a la Plaza de Armas. La Plaza de Armas que en su nombre ya encierra un poco todo el significado que ha tenido el tema de las fortificaciones y la valía que ha tenido siempre en esta población su carácter defensivo. Siempre ha sido una plaza, no la Plaza de Armas, sino Hondarribía, una plaza a conquistar, siempre ha sido un objeto de deseo por reyes, por monarcas, por emperadores. Y aquí radica gran parte de su historia, que ahora la recordamos, claro, de una manera bonita, porque ha dejado esos vestigios de fortificaciones, de murallas y demás, pero que en su día se cimentó sobre mucho sufrimiento, sobre mucha entrega de unos vecinos que literalmente quedaban asediados durante gran parte de su existencia, ¿no? Y que encima tenían que convivir con tropas aquí acantonadas y que no siempre eran del gusto de los locales, pues porque entre las fuerzas militares pues siempre habría de todo, ¿no? Y siempre había gente que entendía que venían un poco pues a arrasar, y los propios locales se quejaban. Fijaros, también es casualidad que este monumental edificio que le veis ahora cubierto, este es el Parador Nacional Emperador Carlos V. Justo están restaurando una fachada que es una preciosidad, es toda de piedra, es un auténtico castillo en el que apenas había ventanales, porque evoca esa vertiente eminentemente defensiva que es la que justificaba. Entonces vamos a ver luego una fachada que sí nos permite ver esa fábrica, pero bueno, pues ha coincidido, la casualidad ha querido que ahora estén en esa restauración. Aquí han recibido unas subvenciones del plan de recuperación, transformación y resiliencia, 440 y tantos mil euros, que les van a permitir. Y nosotros vamos a aprovechar para ponernos a refugio en el Soportal y desde aquí pues poderos explicar un poco esta parte de la historia de Hondarribía, que es la que más vínculos, si queréis, a través de la figura del emperador Carlos V, tiene con nuestro municipio, ¿no? Entonces vamos a hacer abstracción de las escaramuzas previas, porque ya venían, pues fijaros, desde que Castilla le arrebata al Reino de Navarra esta ciudad estratégica. Luego tendríamos uno de los primeros asedios, de los duros asedios, es con los reyes católicos, que son los que refuerzan las fortificaciones iniciales. Bueno, ahí hay unas escaramuzas, son divertidas. En las crónicas ya os digo que la historia tiene esas dos vertientes, ¿no? Cuando uno la está viviendo no tiene nada de divertido, los hechos de armas. Sin embargo, cuando ya quedan solo las crónicas que refieren a aquellos acontecimientos, pues las luchas eran tan encarnizadas en aquella época de los reyes católicos que llegan a movilizar los franceses hasta un ejército de 40.000 hombres, ni más ni menos, con la misión de conquistar Hondarribía, y no lo logran. Cuando regresan a Bayona derrotados, son objeto de la ira del monarca, que les vuelve a obligar a retornar a Hondarribía y casi con la encomienda de no volváis si no lo conseguís. Aquí aprovechan para volverse a pertrechar, son reforzados también, evidentemente, por la propia corona de Castilla, y al final los combates son tan cuerpo a cuerpo y se hace la línea de trincheras tan cerca unos de otros que dicen las crónicas que al final acababan enfrentados, lanzándose unos a otros piedras, ¿no?
que dentro de lo que cabe, pues bueno, pues mejor llevarse una pedrada que no llevarse pues cualquier embate de espada o de fusilería, lo que utilizas en la época. Y ya llegamos a la figura de Carlos V. ¿Y por qué cobra protagonismo? Bueno, pues porque se dan una serie de hechos históricos que al final acaban determinando que Carlos V ponga un especial empeño en la protección de esta plaza. Bueno, la primera circunstancia es que recién llegado emperador y siendo todavía muy joven y no habiendo hecho toma de posesión de estos territorios, porque él protegía un vasto imperio, resulta que Francisco I le hace la Pascua. Francisco I dice, esta es la mía, vamos a ir a por Hondarribía, ¿no? Y coge y le conquista Hondarribía en el 1521. Y claro, la noticia de que Hondarribía, que ya os digo era una plaza estratégica y muy codiciada, ha caído en manos del rey francés, recorre todo el imperio y digamos que es como una humillación que vive el recién nombrado emperador, que desde entonces pone todo su afán primero en recuperar la plaza, algo que le cuesta algo así como 4 años, 4 años en los que encima tiene que gastar una ingente fortuna en mercenarios, en los alemanes, las queletes, y al final, bueno, pues consigue a base de someter a la ciudad. Imaginaros los pobres residentes, ¿no? Porque siempre hablamos de las fuerzas de las tropas y no reparamos en las personas, ¿no? En los ciudadanos que vivían. Bueno, pues consigue por fin reducir y hacerse con la plaza de nuevo, y entonces hace una reflexión de esas que en la vida la hemos hecho muchas veces, ¿no? ¿Cuánto más barato sale a veces invertir en una buena defensa que no estar parcheando, ¿no? Y entonces lo que decide es, vamos a reforzar como nunca toda la zona exterior para hacer que no nos vuelvan a quitar Hondarribia. Y es entonces cuando se produce ese refuerzo más importante de todo el recinto amurallado, que ya digo que databa ya desde la Edad Media, como en el caso, podríamos decir, de Laredo, y pues gracias a esa actuación, Hondarribia ya se va a convertir en un lugar pues aún más inexpugnable. Lo que pasa que, bueno, luego la tecnología de la guerra también avanza y llegará un momento, que eso es anticipar acontecimientos, en las que su declive vendrá determinado precisamente porque ya no es tan estratégico el defender estos pasos, cuando ya han evolucionado las formas de enfrentamiento pues a otros niveles. Fijaros, aquí me quiero detener un poco. En esta plaza de armas pues ha surgido la Fundación Arma Plaza, que tiene unas similitudes con... bueno, es una mezcla, es un ente público que vincula al propio Ayuntamiento de Hondarribia, en este caso, con una asociación que su equivalente sería nuestra Asociación de Amigos del Patrimonio. Todo esto ha dado en lugar una ingente labor cultural, de investigación, ahora es oficina de turismo, y esta mañana yo me recreaba porque tienen hasta unidades didácticas para los distintos niveles escolares en los que repasan toda la historia del municipio, y se lo enseñan a los escolares, y una cosa absolutamente deliciosa porque, ya digo, son unidades que ya están pues revisadas evidentemente por educación y que los estudiantes pues van incorporando en su currículum. Aquí, fijaros, el aprovechamiento que se hace, cómo se enseña, pues desde Descifrando el Castillo, Las Noches de Luz, escuchando el silencio de la iglesia, fijaros, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y del Manzano, que tiene también pues unas similitudes a nuestra iglesia Santa María de la Asunción, también está en lo alto de la Puebla. El Fuerte de Guadalupe es otra fortificación digna de conocer. Por supuesto, el barrio de la Marina, el Portu, el antiguo barrio, y bueno, luego el tren panorámico. Fijaros, aquí tienen un espacio dedicado a qué, si no, pues a esa identidad marinera, ¿no? Esa identidad pescadora, y aquí con embarcaciones, hay una embarcación en la parte de la Marina que la restauraron, se puede recorrer por dentro, y bueno, pues es una delicia. Ya digo que en ese sentido pues son un modelo, una referencia. Y bueno, me había quedado ahí con Carlos V. Con Carlos V luego hay una serie de lances también muy deliciosos, porque Francisco I no desiste y vuelve a haber un enfrentamiento, y aquí nos vamos al norte de Italia.
Y en la batalla de Pavía se da un lance en el que cuando ya están las tropas, fijaros, está sonando la campana de la iglesia, qué bonita. Bueno, pues cuando ya parece que la batalla va a suponer una nueva derrota de las huestes imperiales, ocurre una anécdota muy curiosa. Al propio rey Francisco I le apresan pues unos soldados del emperador. Y claro, imaginaros lo que es, esto es como el ajedrez, ¿no? Te has quedado con el rey, automáticamente la partida se para. ¿Al rey qué le hacen? Pues al rey le traen a Madrid. Y al rey llega un momento que, bueno, pues interesa también mantener las buenas relaciones, y fijaros lo que acuerdan que le van a canjear al rey por sus 2 hijos. ¿Y dónde se va a producir el canje? En esta ciudad de Hondarribia. Bueno, no en esta ciudad, sino en el río Bidasoa, que estáis viendo, ahora sí que lo empezáis a ver. Esto que vemos aquí ya es el tramo final de la desembocadura del río Bidasoa en el mar Cantábrico. Bueno, pues en este río se produce ese canje entre el padre, Francisco I, y los príncipes, que son entregados a cuenta de que pues, el padre pueda cobrar la libertad y de alguna manera pues, de prolongar esa inestable paz entre ambos imperios que están continuamente en lucha. Y ya digo, a resultas de toda esa etapa de Carlos V, al final nos queda este imponente edificio, que ahora os voy a enseñar esa fachada lateral para que veáis, pues os hagáis una idea, ¿no? Porque esto a la fábrica así, con esa piedra a la vista. Fijaros este pequeño panel, que nos da una pincelada sobre la plaza de armas. Lo hacen siempre pues en euskera, en francés, en castellano. Fijaros en castellano lo que nos dice. Estamos en un espacio privilegiado por la naturaleza, en un paso natural entre los Pirineos y el mar, camino de Europa y de la península ibérica, costa visitada por abundantes ballenas hace siglos, bahía protegida de tempestades, y privilegiado por un rey, Alfonso VIII, que en 1203 concedió a este montículo peninsular un estatus jurídico durante siglos, envidiado por las localidades vecinas. ¿Os suena? Es que fijaros, hay muchas analogías, muchos paralelismos. Y ahora fijaros aquí esta escultura, Zimbabue. Esta es obra de un escultor universal, Néstor Basterrechea. Néstor Basterrechea, que es autor pues, de múltiples iconos, es el que firma también el escudo del Parlamento Vasco, o esa escultura, la Paloma de la Paz, tan emblemática, que estuvo alzado durante mucho tiempo junto al Estadio de la Anoeta. Ahora mismo está en la explanada de Sagües, en San Sebastián. Y bueno, pues es una figura que, aunque nacida en Bermeo, gran parte de su vida la desarrolló aquí en Hondarribia, donde falleció pues hace ya casi 10 años, en 2014. Y fijaros que mientras os lo he ido contando, aquí vais a ver esa fachada que está sin cubrir y que os hacéis una idea de cómo era toda la torre del actual Palacio de Carlos V. ¿Vale? Eso es lo que os quería mostrar. Os quería mostrar también, simplemente aquí por este caminito, fijaros, cuando hablamos de accesibilidad y de impactos y de que a veces somos como muy tiquismiquis, cómo tienen resuelto aquí el acceso del parking al edificio. Pues fijaros, ahí hay un ascensor, una cabina, que ahora no os voy a... Bueno, a ver si logro salvarla esta, pero bueno, lo estáis intuyendo ahí, ¿no? Y son estructuras que conviven con piedras históricas del siglo X y no generan ningún quebranto. Pero bueno, hay algún ejemplo todavía más palmario. Simplemente he hecho esa desconexión un poco hacia esa zona. Fijaros esta parte del caserío, qué bonito, ese entramado, qué bien cuidado, ¿no? Y bueno, y qué aliciente, porque nosotros vamos a llegar a tener la Puebla Vieja en estas condiciones, no lo dudéis. Y ahora, esta parte sí que no la tenía prevista con la lluvia, pero os quiero enseñar para que os situéis, porque os hemos hablado de Hondarribia como una villa pescadora y actualmente solo os he enseñado el promontorio de lo que era la Puebla original, la parte vieja actual. Quedaba en llamar a los residentes de esta zona, eran los caletarras, eran como los señoritos, ¿no? Luego estaban los portuarras, los pescadores, porque el barrio de la Marina es el Portu Auzoa, el barrio del puerto, por así decir, y luego nos quedarían, ¿quién? Los baserritarras.
los de las Cárcovas, los de la Pesquera y los de todo, pues aquí lo mismo, ¿no? O sea, tenemos todas las faldas de Guadalupe pues llenas de los caseríos y demás. Y eran tres clases sociales, por así decir, que durante mucho tiempo han estado enfrentados, pero ya incluso entrado el siglo XX, había esas diferencias, esa estratificación social que también nos recuerda un poco a ese marineros con marineros que yo he oído mucho a los mayores, ¿no? En Laredo, cuando salían a pasear por la calle del Paseo, ¿no? Y que cada acera, digamos, que era para unos y para otros, ¿no? Bueno, pues aquí estaría el descenso precisamente a esa zona del puerto, a ese barrio de la Marina, y el puerto actual que quedaría al fondo de las imágenes a la izquierda, porque igual que os decía ayer en el programa sobre la ermita de San Marcial, el río Bidasoa, que es pues nos divide Francia, que queda al otro lado, en este caso Hendaya, ese es el puerto deportivo de Caneta, y Hondarribía, pues que está ahí metida la playa, detrás de este imponente edificio, estaría la antigua venta, y posteriormente ya daría lugar a la playa, y hasta que llegamos al puerto de refugio, allí al fondo, el faro de Iger, el cabo de Iger, que marca un poco los límites territoriales, terrestres. El problema de hoy es que con la lluvia pues se nos diluye un poco. Espero que estéis disfrutando de este paseo. Y ahora, ¿por qué he descendido a esta cota? Bueno, pues aparte de para enseñaros también pues toda esta zona jardinada, ahí abajo los jardines de Javier Ugarte, es que es una maravilla, ¿no? También es un lugar precioso, pero hay un elemento que os quería enseñar para lo que os decía, ¿no? Para que la visita también sirva para que nos quitemos un montón de prejuicios y de problemas que a veces los generamos nosotros. ¿Estáis viendo la altura? ¿Estáis percibiendo la altura a la que nos encontramos con respecto a la cota inferior, la cota del nivel de la mar? ¿Cómo se salva esta altura para llegar a una ciudadela tan bonita? Bueno, pues antiguamente no sé cómo lo harían, porque evidentemente no había la tecnología actual, pero fijaros hoy cómo lo consiguen. ¿Qué es esto que tenemos aquí? Pues esto es un ascensor panorámico. Fijaros, además ahora vais a ver, tenemos la suerte de que lo vamos a ver en marcha. Está subiendo la cabina, va a hacer irrupción, y fijaros de qué manera tan bonita, tan respetuosa con el ambiente, estas personas están ganando todos estos metros para encontrarse con el corazón de la parte vieja de Fuenterrabía. Fijaros, esa estructura es la que está subiendo, no sé si la apreciáis, entiendo que sí. Viene una persona en este caso, es totalmente transparente, ahora nos vamos a asomar. Y bueno, en apenas, no sé lo que dura, tengo una amiga que le dedicó un libro precioso de estos de disfrutar, Virginia, un saludo Virginia, que vive además aquí cerquita. Y bueno, pues era el tiempo que ella medía, ¿no? Pues para esas conversaciones que a veces parecen intrascendentes y que encierran tantas vidas. Y fijaros qué bonito, estas personas han cogido en la parte de abajo el ascensor, la unidad ya baja a la búsqueda de nuevos usuarios, y fijaros lo integrado que está, es que no deja de ser pues un puente con un fuste hormigonado, pero hecho con mucho encanto, con mucho cariño. Y yo sí tenía mucho interés en enseñaros, porque si tenemos una asignatura pendiente en Laredo con nuestra Puebla Vieja, es precisamente esta, ¿no? La de resolver la dichosa accesibilidad. El día que lo logremos, pues vamos a conseguir, evidentemente, que sea mucho más habitable, sea mucho más divertida de disfrutar, ¿no? Y bueno, os decía, hoy hemos arrancado un poco más tarde porque pues contamos con que vamos a tener un invitado especial. Nos ha hecho mucha ilusión, que nos ha puesto todas las facilidades del mundo, y ya nos vamos acercando poco a poco a la sorpresa. Ahora, eso sí, dejadme que nos asomemos un poco a esta bahía. Os enseño ahora básicamente, si os estáis fijando en el fondo, aunque está muy cubierto, sería toda la zona de Hendaya, toda la zona francesa. Al fondo nos quedarían los puentes internacionales, qué pena que ahora no se pueda ver. En medio tenemos el aeropuerto y detrás estaría ya Irún, ¿no? Bueno, esto conforma todo ello, Irún, Hondarribía, Hendaya, la bahía del Txungudi, un lugar excepcional, ¿no? Aquí estamos viendo, por cierto, la parte trasera
de lo que es la estructura del Parador Nacional del emperador Carlos V. Y ahora vamos a acceder a otro de los lugares bonitos, más que nada también porque vamos a ir por la parte de atrás. Muchas veces las partes de atrás nos suelen parecer pues que no merecen la pena, ¿no? Y las partes de atrás también encierran su encanto, encierran su... Vamos a ver, nos está dando problemas de la transmisión. De momento conseguimos retomarla. Si hay algún problema, ya os digo que el vídeo lo subiremos íntegro en el YouTube para que quede detalle de todo ello. Y fijaros nuevamente, ¿no? Hay una solución estratégica pues, para comunicar, para hacer viable y visitable toda la zona. Y ahora estamos en la trasera de la propia iglesia parroquial. Aquí hay un elemento que a mí me llama mucho la atención, que es una gárgola. Bueno, seguro que hay más, pero vale. Vamos a ver si podemos recuperar la transmisión, y si no, directamente lo que haremos será seguir la grabación. A ver si nos vuelve a mandar el mensaje. Vale. Fijaros en la parte superior. A ver, ahora que voy a perder yo altura, a ver si lo logramos ver. Pues una gárgola de piedra que la verdad es que tiene su encanto y que luego hemos visto reproducido en el emblema del Hotel Obispo, que es donde vamos a desembocar camino de nuestro invitado. Madre mía, la lluvia hoy, vamos a ver, vamos a continuar grabando sin ese problema. Ya recuperaremos nosotros la emisión, porque ya vemos que hoy los elementos estaban jugando en nuestra contra, pero bueno, no pasa nada, porque el programa sigue y nosotros aquí descendemos, ya os digo, por la parte trasera de esta imponente iglesia, que también está llena de historia. Lo que pasa es que, claro, no nos podemos detener en todos los aspectos. Fijaros este edificio que encontramos de frente con ese verde característico, ese verde Hondarribía, y lo que os decía, ¿no? Ese juego cromático, el encanto que le da, y además aquí mimetizado con la naturaleza, porque es algo que caracteriza. Por cierto, estamos pasando ya cerquita de unos jardines de la Plaza de Madrid. Aquí históricamente, así como en Laredo, nuestro turismo en los años 60 fueron los franceses y ya en los 80 pues fue la gente del País Vasco. Aquí su colonia de turismo más emblemática fueron la colonia de madrileños, unos vínculos históricos arraigados que hicieron que ya en el año 55 se hiciese una escultura del oso y el madroño en reconocimiento a esa colonia de veraneantes y casi, bueno, pues que de hondarribitarras de medio año, por así decir, y ese vínculo estrecho que siempre se ha mantenido. Aquí, lo que os decía, seguimos con ese cromatismo que llama mucho la atención y que se repite, aquí metiendo pues también el azul, lo de siempre son los colores característicos, los pantones de los, las patentes de los barcos, qué manía tengo yo en decir pantones, y aquí accedemos a la Plaza del Obispo, un obispo que nacido aquí en Hondarribía, pues fue asesor del propio emperador Carlos V, y en su honor se levantó también una escultura que ahora vais a ver. Formó parte, pues fue un peso pesado, por así decir, de la nunciatura de aquellos siglos. Fijaros, ese es el Hotel Palacio Obispo, y estas casas, fijaros qué encanto, qué preciosidad, la plaza, y aquí está esta estatua que os decía en homenaje a la figura de este obispo que actualmente da nombre a la plaza. Cristóbal de Rojas y Sandoval, arzobispo de Sevilla y partícipe del Concilio de Trento, del 1502 al 1580, y evidentemente todo que nos cae de lleno en la Plaza de Carlos V. Y ahora sí, ya no nos vamos a demorar más, porque no está el día para hacer muchas aventuras. Vamos a acercarnos a un encuentro que no teníamos previsto inicialmente, pero que pues ayer tuvimos la suerte de ver la amabilidad de las personas, cómo les encantan pues todo lo que sea divulgar, la historia, y nos llamó la atención por algo que vais a ver, y los que estéis más familiarizados en este caso con
todo el tema de Carlos V me vais a entender rápidamente a qué me estoy refiriendo. Es un lugar precioso, atravesando aquí una calle minúscula, y ahora ya se empieza a intuir el elemento en el que vamos a reparar. Vamos aquí acercándonos, madre mía, pues se ha puesto al final el día de lluvia un poco, y fijaros, nos va a recibir aquí una figura muy característica, que es la que ayer, preparando un poco este programa de hoy, pues me llamó muchísimo la atención. Fijaros, establecimiento Menina, y os habéis quedado con ese tocado, ¿a qué os recuerda? Aquí estoy pensando en todos los amigos del Palenque. Fijaros esos tocados corniformes que fueron la sensación en el desfile del Carlos V ya de hace unos años, y que, bueno, pues aquí encuentran su hábitat. Vamos a retirarnos un poco antes de entrar y vamos a acceder a un lugar que está lleno de encanto. Es un taller de marionetas que lleva la friolera de 43 años, abierto en el 1980. Por cierto, estamos en la calle Mayor, la calle Langusia. Aquí está el ayuntamiento de Hondarribía. Vamos a asomarnos para que veáis también, o sea, esta calle que desemboca en la Plaza de Armas. Ahí a la derecha queda la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción del Manzano. Vamos a ver si la veis, la veis así, todo su porte, con ese torreón, y ya digo, ahora un poco todo condicionado por el tema de la lluvia, y aquí, frente a ella, pues el edificio del ayuntamiento. Fijaros cómo está enclavado en pleno corazón de su parte vieja, como era nuestro antiguo ayuntamiento, ¿no? Fijaros, qué bonito, un lugar que cada 8 de septiembre, que no se acabó explicando, claro, me he saltado ya, me iba a la parte final, si esto de la lluvia a mí me ha mojado las ideas. El asedio más fuerte que vive esta población tiene lugar en 1638. En 1638 padece una ofensiva que dura nada más y nada menos que 69 días. Y en el transcurso de esos 69 días, la población ya agota todos los medios con los que tiene que volver a hacer frente al invasor, al que pretende conquistar, y lo consigue. Y en medio hay una promesa, un voto a la Virgen de Guadalupe, a la que se le dice que si salen airosos le van a rendir visita anualmente con todos los honores. Y es el origen del actual alarde de Hondarribía. Fijaros, es el 1638. Bueno, al año siguiente, el 1639, ya comienza ese alarde de fuerzas en el que rinden homenaje a la que ellas entienden que fue su máxima benefactora, la Virgen de Guadalupe, la Ama Guadalupecoa, la que da nombre a la propia trainera, ¿no?, que habréis visto los que seáis aficionados a este ancestral deporte del Cantábrico. Y bueno, pues me quedaba por contaros esa parte. Y ahora sí, vamos a ver si sacamos adelante esta incursión en este pequeño lugar que tenemos mucho interés en daros a conocer, entre otras cosas, porque supone un guiño sobre cómo se puede hacer compatible los usos hosteleros con otros usos en una zona llena de encanto. Y aquí ya tenemos a nuestro invitado, al que vamos a abordar aquí al asalto. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, pues estamos con John. Merce, que ya. Estamos con John Basterrechea, sí. Que les decía yo a nuestros seguidores, John, que lleváis abiertos ni más ni menos que desde el año 80. Sí. En este lugar. En el 80 empezamos. Qué maravilla, qué maravilla. Sí, ya llevamos ya prácticamente toda la vida. Y fijaros, yo ayer le comentaba a John, digo, porque fue paseando cuando vi ahí pues la mujer con ese tocado corniforme, me llamó muchísimo la atención, dije, vaya, ya sabíamos que son vestimentas de la época de las mujeres, además en zona pescadora, pero me hacía mucha ilusión porque veo que además pues en vuestra labor de investigación la habéis recreado, y ya es una figura emblemática, ¿verdad, John?
Eso es, sí, bueno, desde un principio, de hecho, el taller es de marionetas, cabezudos y todo eso, se llama Menina, pero sí, desde un principio, como habéis visto en la entrada, cogimos como tema pues una mujer con este tocado del siglo XVI más o menos, que es así. Y entonces pues solemos hacer, nos han encargado tocaos de estos, por ejemplo, las juntas de Guernica, que hacen visitas guiadas con los colegios, y entonces nos encargaron una serie de tocaos pues para, más que nada, pues un poco Sí, recrear un poco. recrear un poquito la historia. Y a partir de ahí, pues es verdad que pues nos llamó mucho la atención y hemos procurado documentarnos bastante. Y bueno, pues es una línea del trabajo del taller, de los Dios, tocaos. qué maravilla, es que se mire por donde se mire en el taller, uno se encuentra con auténticas maravillas. Lo que me parece ya más milagroso es aguantar 43 años Sí, sí, con sí. un negocio de este tipo, John. Sí, no, eso es así. Y, A ver, aquí yo a toda la gente siempre les comento que el truco es lo primero, tenerlo muy claro, formarte y después insistir y bueno, pues esto es como todo, al principio te va costando un poco, pero luego pues entre otros talleres que haces y te vas dando a conocer y al final pues hay un momento que sí, que ya puedes vivir del asunto este. y luego nosotros, como apunte, decir, claro, esto en un lugar tan emblemático como la parte vieja de Hondarribía, que puede ser equiparable a nuestra Puebla Vieja, que ojalá Sí, la tuviéramos en este estado de conservación, ¿no? ya. Porque este uso artesanal es que parece que están hechos estos lugares para precisamente estas actividades, Pues ¿verdad, John? la verdad que sí. Aquí hubo una apuesta que todavía no está rematada del todo. Esperemos que ahora que se retome el asunto, pues para darle a la parte vieja pues un carácter de una serie de talleres, pues de artesanía, de artistas. O sea, que hay ese eh, proyecto. en su momento luego hubo otras prioridades y ahora esperemos que se retome. Pues hacer una especie de censo de locales, esos locales adaptarlos y llegar a un acuerdo con los dueños y entonces pues hacer una especie de fusión entre los dueños, el posible artesano o artista y el ayuntamiento, pues para hacer ahí un triángulo para que sea más factible. Pero bueno, todo eso todavía está en proyecto. John, ayer me enseñabas unos libros que tenían Sí, unas gráficas muy chulas. sí, Vamos a ver, espera, te sujeto yo el micrófono sí. y sí, vamos a ver un Son de poco. los tocaos estos. Sí, Espera, aquí tengo. es que, bueno, fijaros la colección de hilos que hay ahí. Madre mía, es que es una maravilla entrar a un taller de un artesano, ¿eh? O sea, porque aquí donde parece que tal, ellos ya saben dónde tienen cada Ah, no, elemento, no, no, cada pieza, todo. ¿eh? Es un caos organizado. Eso es. Muy bien. Mira, Mira, por ejemplo, esto es indumentaria bajo medieval en el País Vasco, digo, porque sí, esto es la encartada son las encartaciones. sí, sí, La sí. zona esa En del tallo, Balmaseda, ¿no? Sí, Balmaseda. sí, Pues sí, aquí, sí. por ejemplo, tenéis Vale. esto que son un museo donde también han hecho una investigación Claro, y ahí y se han ven. hecho los tocaos a tamaño real, vamos. Y esto. Después aquí en Rentería también hay otra asociación que también han estado investigando y también tienen tocaos en el Museo San Telmo Ajá. de Donosti y en el Museo Vasco de Bayona también. También hay muchas referencias Que, sobre los que tocaos. me contabas ayer, John, el sentido de los tocados. A ver, que para refrescarlo, que alguno de los que están más puestos en la historia, que nos estén siguiendo, pues lo sabrán, pero la gran mayoría no. Entonces vamos a decirles. Bueno, a ver, el sentido. En el libro hay una especie de introducción sobre la posible influencia o procedencia del tocado y la verdad es que no hay como una especie de línea directa y que históricamente tenga base, ¿no?
Hay teorías, hay teorías. Pero el asunto es que en el tocado este las mujeres cuando lo inauguraban, o sea, cuando se lo ponían era el día de la boda. Ajá. Estos son, es una de las referencias más antiguas que hay sobre el tocado, que está en Santo Domingo de Silos. Ajá. Entonces aquí hay una pedida de mano donde el joven tiene un anillo en la mano y la mujer ya con su tocado, que es en el momento que se coloca es para la boda, para el encuentro, y con una flor de lis, que es un poco el de la pureza, el signo de la pureza. Entonces, eso está en Santo Domingo de Silos y está más o menos del siglo XIV. Y pregunta Y entonces, sí. ¿y cómo iba la soltera? La soltera normalmente no, o sea, iba con el pelo muy corto, por una cuestión de higiene, me imagino, y era en el momento que se casaban, era cuando cada mujer se hacía su tocado. Ajá. Hay una cosa, aquí vino un viajero que venía de Alemania, que iba hacia Cádiz, bueno, del siglo XVI, y cuando pasó por aquí, pues le llamó la atención cómo iban vestidas las mujeres, no solo aquí, sino en toda la parte cantábrica, por decirlo de alguna manera. Y entonces hizo unas fichas, unas fichas que están reflejadas aquí en este libro. Por ejemplo, son estas, por ejemplo. Se ve un poquito, están muy detalladas incluso con el calzado y los tocaos. Y aquí están las mujeres que no llevan tocado, eran las que no estaban casadas. Incluso luego había otras mujeres que eran madres solteras, que esas sí que llevaban tocado, pero llevaban una serie de colores característicos donde para que la gente de la calle supiese que esa madre era soltera, vamos. Pero en ese caso también llevaban tocados. Y el asunto es que claro, este hombre lo que hace es una serie de, por cada pueblo que pasa, pues hace un apunte y pone, pues mujer, en este caso de Hondarribía, ¿no? Pero en realidad no todas las mujeres de Hondarribía llevan ese tocado, o sea, el tocado era una opción personal. Vale. O sea, cada mujer creaba su tocado. Pero claro, este señor lo que hacía era, para hacer las fichas, pues identificaba a cada mujer con un pueblo concreto, pero bueno, que eso no era así. Entonces esto lo que hacían es, para hacer el tocado, hacían una estructura de una especie como de mimbre, ¿Sí? y después llegaban hasta tener hasta 50 metros de tela de lino. Sí, era súper extendido, entonces Lo iban enrollando. Eso es, empezaban y cada uno hacía primero con su estructura un diseño que podía reflejar pues los montes, no sé, la verdad es que era un poco fantasioso. Y hubo un momento que al final en el 17 pues vino la Inquisición y lo prohibió. Y lo prohibió. Lo prohibió. Bueno, pues decían un poco pues para uniformar, pues porque había ya una especie en teoría eran razones que dieron ellas como de competición a ver quién tenía el tocado, y entonces era como una riqueza. Y después que tenía connotaciones fálicas. Ajá. Sí. Y de hecho te voy a enseñar un tocado que es de Roncesvalles, creo que era, y la verdad es que es bastante fálico, pero bueno, depende cómo lo quieras mirar. No sé si está por aquí. Seguimos viendo distintas creaciones. Es una maravilla, y mantener vivo un taller de creación de marionetas, de títeres, durante 4 décadas, madre mía, qué mérito tiene. Y aquí siguen al pie del cañón y con modestia, seguimos. porque no nos cuentan que son parte principal en muchos festivales, han viajado por toda Europa, es un taller muy reconocido. Sí, hombre, es que ya te digo, el llevar tanto tiempo, pues sí, hemos estado en ferias, pues en Francia, en Holanda, por toda España. No voy a encontrar del tocado. Bueno, con del esa tocado forma. ese. Pero, bueno, son cosas de estas un poquito de sí, anécdotas. y me hablabas ayer que incluso cuando se firma la paz de los Pirineos, que es Sí. la que un poco ya pone ya la calma en Hondarribía, porque ya acaban los asedios famosos,
también aparecen, ¿no? Aparecen, hay un cuadro, y además que en su momento, cuando se hizo eso, la realeza le contrata a Velázquez, para que viniese aquí, sí, y para que hiciese la decoración por parte del Reino de España, pues porque era un casamiento. Y entonces hay un cuadro donde aparece una escena de ese acontecimiento histórico, y en la parte justo de abajo, en una esquinita, esta es la isla de los Faisanes, el río Vidasoa, aquí al fondo estaría Hondarribia, esto es la bahía, y aquí justo aparecen unos tocaos, que son caros. Pues, entonces, pues para que nos demos cuenta un poco que cómo hasta Velázquez también cuando viene, pues se encuentra con esa vestimenta que me imagino que también le llamaría qué la lámina atención. más bonita. Sí, es pues es anónimo, y las expectativas de muchos españoles y franceses en la desembocadura del Vidasoa destaca la permanencia del tocado vasco en las mujeres de la izquierda. Eso ya te hace referencia aquí de la presencia del tocado Tocado. Pues nada, era un detalle que nos había llamado mucho la atención y que además en nuestro caso se vincula mucho a la figura de Carlos V, que ya hemos hecho el recorrido, hemos salido desde San Nicolás, hemos ido a Plaza de Armas, hemos bajado por detrás y bueno, en todo caso, o sea, a lo largo de todo el recorrido se ve esa importancia, ¿no?, de haber fortificado, de haber defendido bien la ciudadela. Eso es. Pues para evitar los asedios. Acabando, yo les decía, en el 1638, que es que da lugar luego al voto a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Es, a lo del asunto del alarde. Sí, bueno, esto al estar... Cógeme ahora ya, sí, el micro. Al tener tiene una posición estratégica, después hay un promontorio, es la desembocadura de un río, hubo unos momentos que todavía esto pertenecía a toda Navarra, entonces el primer asentamiento lo hacen los navarros. Justo en la parte de arriba, ahí se hace un primer castillo, que luego Carlos V es el que le añade el cubo que se ve ahora en la actualidad, pero parte del antiguo asentamiento o castillo medieval navarro queda, porque era un cubo con 4 torres circulares en las esquinas. Queda un trocito y un par de lienzos del antiguo castillo. Y luego está, pues eso, cuando se añade todo el cubo ese, que eso sí que es de Carlos V. Después hay un momento cuando están los navarros, pues hay un primer perímetro medieval. Cuando se hace la Carta a Puebla, que dan los castellanos, le dan la Carta a Puebla después de arrebatar a Navarra, y ahí es cuando se hace ya una primera ampliación con los reyes católicos. Luego ya viene Carlos V, que sobre todo hace el baluarte de la Reina y el baluarte de San Nicolás, y luego pues el Felipe II, que ya hace un remate con otro baluarte. Bueno, tiene como varias transiciones la muralla. Y yo, otra de las sorpresas ayer, claro, yo pregunto, ¿con ese apellido? Digo, John Basterrechea, pues claro, antes hemos visto la escultura Zimbabue, les decía yo, y he evocado un poco, pues, es que John, ¿cuál es el vínculo suyo con esto? Pues es mi padre. Su padre. Sí. Que justo el año que viene va a haber un centenario, y va a haber un centenario de su nacimiento, y va a haber muchas... Claro, es que es una figura, decía yo, insigne junto a Chillida, Oteiza, o sea, es que es uno de los emblemas, ¿no? Bueno, de la escuela vasca del grupo Gaur, que en su día se hizo, en el 65, algo así más o menos, y después, pues sí, pues la verdad que sí, y entonces el año que viene, pues sí que van a hacer unas historias. Pues para el 2016, que fue la capitalidad cultural, es verdad, sí. Una de las cosas que se hizo, se hicieron muchas cosas, pero una de las cosas que se hizo fue la creación de una ópera infantil de marionetas. Y entonces hubo un músico que hizo la composición expresa para la obra. ¿Quién era? David Azurza, que es de Tolosa. Sí.
Luego el escritor que hizo un libreto, que es Coldo Aguirre, me parece. Espera, me voy a poner las gafas. Sí, sí. Espera, ya te sujeto, que son demasiados No, elementos. es que quiero los nombres, siempre los quiero poner. Mira. Sí. Esto Sí, sí. tú luego lo montas. No, no, que estamos en directo. ¿Todo rato sí, en sí, directo? todo en directo. Ah. Sí, John, sí, sí, sí. Vale, aquí, vale. Aquí, sin trampas ni cartón. Vale. Coldo Sí. Izaguirre, que sí. es un escritor de aquí, entonces Sí. él fue el que hizo el libreto. Después David Azurza le puso la música y los diseños, nosotros hicimos la construcción, que son al final, aparecen como 60, 80, porque es una Madre historia. mía. Gigante de Alzo es un personaje del siglo XIX que nace cerca de Tolosa, tuvo un gigantismo, un problema de salud, y entonces lo que se hizo es, él y el padre y un hermano lo que dijeron es, bueno, pues hacer una especie de empresa para exhibir al gigante. Entonces empezaron aquí, luego fueron a Madrid, luego a París y a Inglaterra. Estuvieron durante unos 8 años más o menos, pues yendo de lugar en lugar, pues... Sí, como si fuera una atracción de... Como si fuese una atracción, porque en esa época, en el 19, ya sabes que estaba, pues eso, las mujeres, los enanos, las mujeres barbudas, bueno, yo qué sé, todas esas malformaciones o cosas de la naturaleza, bueno, pues eso. Y entonces, a raíz de ese personaje que existió en la realidad, pues se hace una ópera, que luego más tarde se hizo el Gigante de Alzo en cine. Ajá. Pero esta obra de teatro fue anterior. Se llamó a un director mexicano, director de escena, y lo produjo el Topic, que es el museo de marionetas que está en Tolosa. En Tolosa, sí, que es el que hace el Festival de Títeres. Se hace el Festival de Títeres y en el 2016 pues bueno, se aprovechó para hacer una producción a gran escala de una ópera, donde había instrumentos, había 4 voces, un coro infantil y después unos 6 artistas manipuladores, marionetistas, el director, fue una producción muy potente, y aquí tenemos parte de lo que era. Se fue el programa. Este es el gigante. Ajá. Y estos son los diseños de Néstor. Y aquí tenemos, ¿no ves? Esto es un poco las escenografías, que es un poco, pues eso, con la línea de lo que era Aita, el artista. Estas, bueno, hay muchísimas escenografías, aparte de estas, luego se giran y tienen como doble vertiente, por así decir. Sí, doble diseño, una cosa así. Entonces, pues todos estos personajes, este es el equipo, el director, el iluminador, este es el del Topic, y estos son pues los que hacían la obra, los que manejaban la obra. Y estas son... Qué bonito. Pues un poquito... Estas son las partes estas eran de marionetas de guante, que es un poquito en escenas donde había personajes o niños. Hay un momento que el gigante va creciendo y entonces tienen una cuadrilla de amigos. Entonces, claro, pues un poquito pues el sufrimiento que tiene, ¿no?, en la infancia. Entonces, estos son los niños que están diseñados por Néstor, que lo que se hizo es... se hizo una máscara, pero por niveles, o sea, para que un poquito plana, pero... pero con relieve. Eso es, el relieve se formaba mediante planos diferentes, para dar un poquito de iluminación y un poquito de profundidad. De profundidad, sí. Entonces, pues aparecen todo esto y, bueno, pues fue una obra... Pero el asunto es que es eso, que esto lo que se hizo es, pues eso, uno de los acontecimientos de San Sebastián. Se inauguró en el Victoria Eugenia, luego en el Topic en Tolosa y luego estuvo en Bilbao. Había intenciones de
de llevarlo pues a otros lugares, a Madrid por ejemplo y tal, pero es claro, la producción era muy cara, se necesitaba un coro infantil, 4 voces, como he dicho antes, Claro, sí que unos mover, 8 o 10 instrumentos. mover O todo sea, era muy complicado. eso es, era complejo y bueno, pero ahí está. Y todo lo que es la construcción, todo lo que son los escenarios y los muñecos que hay desde todo, desde sombras hasta guante, varilla, hay muchísimas. Y todos los decorados actualmente están en Tolosa, en el Topic. En el Topic. Sí, algunos se exponen de vez en cuando y otros pues están en un almacén. Pues genial, pues Jon Basterrechea, que muchísimas gracias, porque además le hemos cambiado hasta el horario, porque nos haya podido atender, se lo agradecemos mucho. Está aquí en la calle Mayor de Hondarribía, si venís, si necesitáis además esos detalles que le dan presencia, personalidad a una estancia, a un lugar, a un negocio, no lo dudéis, hablar con ellos que 43 años de experiencia yo creo que las han visto de todos los colores y lo van a poder resolver a las mil maravillas. Y enhorabuena por mantener vivo esta tradición que es un lujo encontrarse, ir paseando por una calle y encontrarse un taller artesano de estas características. Sí, la verdad que sí, y ya vamos quedando pocos, porque ahora hace poco, bueno, había un taller en Irún que se dedicaba sobre todo a gigantes y cabezudos y todo esto, y bueno, pues ya se ha jubilado, ya vamos teniendo edades, y la pena es de que... ¿Y no vienen por detrás los empujando? Generacionales, pues en principio no. No. En principio no, pero bueno, yo qué sé. Aquí tenemos arriba también, hay un zapatero, Sí. Daniel, que está justo enfrente de la iglesia. Ajá. Y ese también es el zapatero de esos de toda la vida. De ¿no? toda la vida, Bueno, ¿no? pues ya tiene sus años y es que no se puede jubilar porque cada vez va más gente y tampoco está encontrando relevo generacional. Es una pena, pero bueno. Yo qué sé, Nada, pues habrá que hacer algo. Vamos a soñar y vamos a ver que entonces os queden muchos años todavía por jubilaros a los que estáis. Eso es, y hasta que llegue el aparezca relevo. alguien, y que Eso aparezca alguien y que retome aquí el asunto. Pues genial, pues Jon, muchísimas gracias por su amabilidad, por recibirnos. Nosotros ya nos queda poner el broche, que lo vamos a hacer ahí fuera, saliendo por el otro arco, la otra entrada principal a Hondarribía. Vamos a estar ahí con el hachero, con el hachero, eso, el de Santa María, el arco de Santa María. El arco de Santa María, sí. La entrada emblemática. Y nada, que muy amable, muchísimas gracias. Muy bien, a ti. Pues nada, venga, pues un abrazo. Nosotros que vamos saliendo, fijaros, es que uno se quedaba aquí a echar un buen rato. Vamos a salir de Meninas, ya sabéis, en la calle Mayor, en el acceso principal a Hondarribía, por la puerta de Santa María, que es por donde nosotros vamos a salir para poner punto y final al programa. Espero que este programa pues os haya gustado. Lo hemos hecho con mucho cariño porque al final uno, cuando regresa al lugar donde fue feliz. Yo aquí estudié el bachillerato en Hondarribía, porque yo había estado en Navarra. Yo he hecho la historia de Hondarribía, pero al revés. Yo me había ido a estudiar a Navarra y cuando regresé, pues en Irún no tenía sitio, aquí me acogieron y nada, yo os voy a enseñar el arco de Santa María y voy a cerrar la conexión con un amiguete muy especial y ya vamos a poner fin a la conexión, que es más larga de lo habitual. Fijaros, esta sería la entrada emblemática, la entrada principal por la calle Mayor, sería atravesando el arco. Fijaros qué bonito. Y fijaros dónde me voy a detener y desde ahí os voy a decir pues adiós a este díptico que os decía al principio, que hemos hecho aquí en la zona de la frontera. Por cierto, voy a acabar el programa y va a parar de llover y voy a pedir a mi ayudante de cámara que me enfoque aquí con el amigo, que os voy a explicar quién es. Cógenos bien, que se nos vea a los dos, échate hacia atrás si hace falta. Y pues ¿quién es? Pues ni más ni menos que un hachero. Con él se arranca cada año, cada 8 de septiembre, el alarde de Hondarribía, que rememora todas estas historias que os he contado, sobre todo ese asedio de 1638. Evoca a la figura del antiguo zapador, los que iban abriendo camino
los que digamos que eran la avanzadilla. Con su característico morrión, aquí en Hondarribia es muy imponente. En el caso de Irún van más descubiertos por la parte de arriba, y os lo recomiendo también vivamente. Si tenéis la oportunidad, venir, disfrutar el alarde, es un acontecimiento que merece mucho la pena. Y luego es muy divertido porque fijaros las ironías de la historia. Después de tantos años y tantos años de intentar asediar a Hondarribia, los franceses descubrieron que en vez de intentarla conquistar de esa manera era mejor dejarla ser Hondarribia y disfrutarla. Y es lo que llevan haciendo en las últimas décadas, que han venido al asalto, pero era un asalto pacífico, gastronómico, de disfrute. Y es la puerta de entrada a conocer la península, y luego pues nosotros les recibimos evidentemente también en nuestro Laredo, que tiene esos lazos tan estrechos con la colonia francesa, ¿no? Y aquí, con el Achero, con el Cabo de Acheros, con la muralla a mis espaldas y con Hondarribia, cerramos este díptico. Ya mañana volveremos desde donde habitualmente vamos a parar ya la conexión, y gracias por estar ahí.